Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa, el primero de esta serie constitucional que antecede al plebiscito del 17 de diciembre. Hoy nos acompaña Natalia González, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Chicago, actualmente consejera para el Consejo de la Transparencia y consejera experta en uno de los 24 cupos, en este caso cupo UDI, de los expertos que elaboraron el anteproyecto y que luego también estuvieron con derecho a voz, pero no a voto, influyendo también para la redacción de la propuesta que se aprobó ayer. Para quienes no lo saben, se aprobó ayer, 30 de octubre, con 33 votos a favor y 17 en contra. ¿Cómo está, Natalia? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola Maxi, muchas gracias a ti y a Piensa por esta invitación a conversar de un tema tan relevante para el país. Así es, tema relevante y que si uno miraba la encuesta hace un par de meses generaba muy poco interés, pero parece que ahora hay más adrenalina, por así decirlo, ánimo constituyente, así que gracias nuevamente por estar acá y yo supongo que muchas personas estarán muy interesadas sabiendo tu opinión, no solamente como experta, sino también como alguien que ha influido también en las políticas públicas en los últimos años. La primera pregunta que te quería hacer, Natalia, es más bien relacionada no al texto mismo, sino al contexto. Esta es una constitución no solamente que, como ley suprema, tiene una dimensión jurídica, sino también una dimensión política. Hoy día, hace un poquito, hemos visto que Amarillo por Chile, un partido de centro-izquierda, vota a favor de esta propuesta y señala que esta propuesta constitucional es sustancialmente mejor a la Constitución del 80, que establece avance importante en materia de modernización del Estado, en derechos sociales, consagrar un Estado social y democrático de derecho, también en materia de descentralización, en sistema político y, en fin, una serie de dimensiones donde efectivamente cuando uno lee el texto actual es bastante más robusto que la propuesta, que el texto actualmente vigente. Y en ese sentido me llama mucho la atención, en primer lugar, que sectores de centro izquierda se estén sumando a la favor, de modo de replicar de alguna manera este gran bloque político que fue por el rechazo el año pasado y que hoy parece ir en el a favor. Sin embargo, cuando uno ve lo que pasa a la izquierda más extrema, ellos acusan que hubo intransigencia y básicamente que este proceso, este segundo proceso, se habría, digamos, caracterizado por una pasada de máquina. ¿Tú qué opinas respecto a esa afirmación y más teniendo en consideración que si eso fuese cierto, sería bastante extraño que sectores de centro izquierda se estén sumando por el a favor? Sí, Maxi, mira, súper importante tu pregunta de contexto. A ver, yo te diría que, mirado esto ya en perspectiva, yo observo dos fenómenos en la izquierda que integró la Comisión Experta y luego el Consejo Constitucional, donde no tuvieron mayor presencia, digamos, en el Consejo nada y en los expertos algo, los grupos de centro izquierda, ¿ya? Amarillos, demócratas, si bien tuvieron alguna injerencia a través de la experta Paz Anastasiadi, luego después en el Consejo, la verdad es que fueron grupos que no estaban para nada representados, eran voces que no tenían un representante en el Consejo que hacer valer los planteamientos que ellos sostuvieron. Y yo te diría que la izquierda, que sí estuvo presente en la comisión experta y en el Consejo, logró, digamos, un diálogo razonable con la derecha en la comisión experta, hasta que se supo el 7 de mayo el resultado de las elecciones del Consejo, ¿ya? Luego de ese resultado, los ánimos cambiaron, te diría yo, en la comisión experta, y de alguna manera los expertos de izquierda también empujaron porque ojalá el texto que nosotros entregáramos al Consejo en junio fuera un texto más satisfactorio, yo te diría, para ellos que para nosotros, ¿ya? Si bien ese es un texto que despertó cierto acuerdo transversal en la academia, en los centros de estudio, y que nosotros como derecha también respaldábamos y nos sentíamos satisfechos, sí quedamos, digamos, con algunas cuestiones por discutir o pendientes de zanjar, que la izquierda hoy día dice fueron acuerdos de la comisión experta, y no lo fueron, más bien fueron silencios, y silencios justamente porque no se produjo consenso entre nosotros. Recuerdo que se necesitaban 3/5 de los expertos para llegar a acuerdos, éramos 12 y 12, y entonces los temas, por ejemplo, más trascendentales para los expertos de derecha, y te diría yo que bastante alineados con las pretensiones ciudadanas, como es la libertad de elección
un derecho al trabajo, a la libertad sindical y eventualmente a la huelga, pero bien reglado para no poner en peligro la ya escasa oferta laboral que hoy día existe en nuestro país, las tasas altas de desempleo. Nosotros llegamos a algunos consensos de las últimas semanas que fueron dolorosos para nuestro sector, por así decirlo, y luego estos silencios que no se zanjaron. ¿Como cuáles, por ejemplo? Así como Como por tema... ejemplo, las libertades de elección en salud, en pensiones, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera tener un control preventivo de los proyectos de ley que alteraran nuestros derechos y libertades constitucionalmente reconocidos. Y en esos temas en que hubo estos silencios, fuimos bastante explícitos los comisionados de derecha que íbamos a intentar llenar esos vacíos en la etapa del Consejo. Y luego viene la elección de los consejeros, y yo te diría que los comisionados ahí, expertos de izquierda, en vez de tratar de asumir que esa era la voluntad ciudadana, te diría yo que desde un primer momento toman una posición muy protagonista ya en la etapa del consejo, donde en realidad nosotros los expertos nos transformábamos en colaboradores tras bambalinas, en la asesoría a los consejeros posiblemente de los partidos más cercanos, pero también con muchas conversaciones con consejeros, en este caso, por ejemplo, míos, con los consejeros oficialistas, que estaban en la Comisión de Sistema Político, que yo me había tocado integrar, pero en cambio los expertos de izquierda asumieron roles de liderazgo muy fuertes, entonces se integraron de partida a la primera mesa negociadora que hubo, ahí se integró Gabriel Osorio y Antonia Rivas, dejando un poco de lado, te diría yo, el rol de los consejeros oficialistas. Y luego los expertos de izquierda se integran en todas las instancias negociadoras posteriores, ya que eran más bien propias del Consejo, y ahí, bueno, la derecha también involucra a los expertos. Pero te diría que esa fue, desde mi punto de vista, una jugada compleja, porque los consejeros de izquierda, desde mi punto de vista, tenían una voluntad, una apertura, una disposición mayor al diálogo que la que creo que tuvieron los expertos en la etapa del Consejo. Y no solo lo creo, Maxi, sino que me tocó vivirlo. Yo fui parte de algunas de estas mesas negociadoras que se formaron con el oficialismo ya en la etapa del Consejo. Una de ellas era la mesa electoral, que a mí me tocó integrar, donde se discutían los temas del rediseño de alguna manera del sistema electoral, del sistema de partidos, de los mecanismos de participación ciudadana. Y ahí la izquierda, el oficialismo, representado por sus expertos, no mostró apertura. Más bien yo diría que la apertura la mostró la derecha y acogió varias de las pretensiones que se nos hicieron en esa mesa electoral. No hacía al revés cuando se les pretendió integrar incluso con sus propuestas y pretensiones al tema del cambio en el sistema electoral de la Cámara de Diputados, donde hubo, más bien te diría yo, un portazo a nuestras propuestas. Y luego lo mismo ocurrió en la etapa de las observaciones. Este texto, cuando el Consejo Constitucional lo entrega de vuelta a los expertos, nosotros como expertos hicimos más de 600 observaciones, te diría yo que la gran mayoría bien consensuadas, bien conversadas con los expertos de izquierda, pero en aquellos temas que eran más sensibles políticamente para la izquierda y que la izquierda había planteado, como por ejemplo si quedaba o no inconstitucional la ley de aborto en tres causales, con este cambio del qué por el quién, o el derecho a huelga, que estimaban que se había sobre regulado y que incluso se habían llevado disposiciones del Código del Trabajo a la propuesta constitucional. Bueno, ahí los expertos de derecha hicimos varias propuestas para hacernos cargo de esas aprehensiones, sin perjuicio que en muchos casos no compartíamos ni el diagnóstico de esa aprehensión ni el resultado. Bueno, el caso del qué, el caso del qué y el quién es como el más Más gráfico, o sea, emblemático, y la verdad es que sí, no nos dieron los votos, no nos dieron claro. los votos ni para uno ni para el otro. Entonces, mi lectura más política es que en algún momento entre que asume el Consejo, yo diría que buena parte de los expertos de izquierda, no todos, en esto hay que ser muy justos, hubo expertos que hasta el último día pusieron el esfuerzo por la conversación y por el diálogo genuino. Pero mi impresión es que la gran mayoría de los otros expertos no aquilataron lo que significó la elección ciudadana, que es legítima y que manifestó una preferencia mayoritaria por partidos de derecha o de centro-derecha y con las ideas que ellos representan. Y luego más bien tuvieron una conducta, te diría yo, bastante obstruccionista a lo largo del proceso, cuestión que yo lamento, porque no fue la conducta que tuvieron en la primera etapa. Te diría yo que más bien en esta segunda etapa yo vi a personas del socialismo democrático mucho más aliados a Prueba Dignidad de lo que estuvieron en la primera etapa del proceso, donde sí ejercieron un rol más de contención,
de morigerar ciertas propuestas que venían de algunos expertos de ese sector. En la segunda etapa eso no es así, se produce una fusión completa y más bien la tendencia entonces es actuar en bloque, lo que dificulta mucho más también los diálogos y las conversaciones. Es más, yo quisiera recordar que hay un momento dentro de la negociación en el Consejo en que se forma una mesa negociadora donde van varios consejeros del Partido Republicano, va consejero Sebastián, comisionado experto Sebastián Soto, y va también como representante de los republicanos Jorge Barrera y Arturo Phillips de la UDI, a negociar en una mesa que termina a las 3 de la mañana, donde básicamente la izquierda exige que se deshagan todas las votaciones donde ellos no tenían concordancia con lo que se había votado para poder seguir avanzando en la discusión de otros temas que eran muy sensibles, y ahí obviamente la mesa se rompe, pero no se rompe por voluntad de la derecha, sino por una exigencia que era imposible de cumplir por parte de la Claro. izquierda. Entonces, bueno, yo diría que hace un tiempo entonces la izquierda yo creo que asume la posición de que este es un proyecto que dijera lo que dijera, no lo iba a representar por la integración que tenía el Consejo, y sus últimas acciones y conductas creo yo que demuestran que fueron trazando un camino para pavimentar argumentos para el rechazo. Natalia, yendo como ya derechamente al contenido, cuando uno ve esta propuesta, claro, uno puede entender que hay un sector de la extrema izquierda, incluso centroizquierda, que está muy enamorada del proceso anterior y de la propuesta anterior, plurinacionalidad, sistemas paralelos de justicia, autonomías territoriales indígenas y una serie de normas que evidentemente no iban a entrar en esta propuesta incluso por diseño, por el tema de las 12 bases que regían. Lo que sí me llama mucho la atención, claro, esto que tú señalas, esta cierta intransigencia, que incluso Amarillo dice que ellos se sentaron a negociar y vieron mayor apertura por la derecha que por la izquierda, que es donde ellos tienen su domicilio político, por así decirlo. Y quizás eso es lo que también le ayuda a dar el paso hacia el a favor. Pero yendo al contenido, yo he visto campañas que son bien extrañas, porque incluso el partido del presidente hace un poco de rato hacía una campaña bien caricaturesca, como esta la Constitución del Terror, y lo explica como si fuese un retroceso. Claro, si uno piensa que el avance, digamos, de la historia estaba en la propuesta rechazada, cualquier cosa va a ser vista como un retroceso. Pero cuando uno compara el texto que salió del Consejo Constitucional, el que se va a plebiscitar, y lo compara no con el texto anterior, yo creo que el 80% de los chilenos estará de acuerdo que el de ahora es superior, sino con el texto actualmente vigente, que eso es lo que se va a plebiscitar. Igual hay algo de deshonestidad intelectual el afirmar de que sería un retroceso respecto a lo que está. O sea, yo veo el texto, lo estaba leyendo, me falta ya poco, pero leyendo el texto y veo la Constitución actual, y la verdad es que el texto que se va a plebiscitar es bastante parecido al actual, como que si tuviera que darle porcentaje, yo diría que un 75% de la Constitución actual, un 20% será lo de los expertos, más, algo más, incluso del proyecto de la expresidenta Bachelet. Entonces, uno ve que hay como una mejora en dimensiones, por ejemplo, en modernización del Estado, en seguridad, sistema político, entre otras materias, pero esa es mi impresión, pero en palabras tuyas, ¿cuáles serían las principales dimensiones o focos donde se ve un avance sustantivo respecto al texto actualmente vigente? Creo yo, por de pronto, que el más importante debe ser seguridad, ¿no? Sí, mira, efectivamente, yo creo que este nuevo texto que estamos proponiendo tiene una buena mezcla de tradición e innovación, y por lo tanto es fácil reconocer pasajes de la Constitución vigente, también muy fácil reconocer pasajes del texto de la Comisión Experta y también de la propuesta de la presidenta Bachelet. ¿Qué innovaciones tiene este texto? A ver, la primera, y te diría yo formal, pero no por ello menos importante, es que esta propuesta constitucional, si se aprueba, va a requerir para ser reformada de 3/5 de los miembros en ejercicio del Congreso. La actual Constitución, que no es, digamos, la que nos recordábamos hace 3 o 4 años atrás, que tenía quórums de reforma de 3/5 o 2/3 según los capítulos que se reformaran. Hoy día nuestra Constitución vigente, que es una buena Constitución, pero necesita ser perfeccionada, se reforma por 4/7, ¿ya? Y lo que hace un quórum de reforma que es relativamente bajo o más bajo que 3/5 es que le inyecta cierta inestabilidad, ¿no es cierto?, a la Carta Magna. ¿Por qué? Porque es más fácil de cambiar, porque eventualmente ciertos grupos políticos poniéndose de acuerdo podrían eventualmente incluso dejar fuera a otros grupos políticos presentes en el Parlamento para intentar hacer cambios al texto constitucional, más allá de los quórum de 4/7 que se requieren para habilitar esas reformas.
me parece a mí que es un quórum bastante bajo en comparación con el derecho comparado, ¿ya? Y esa inestabilidad de la que debiera no gozar un texto constitucional es un problema. Luego, aquí hay importantes avances e innovaciones para las personas. Y cuando me refiero a las personas, me refiero a toda la ciudadanía. En materia de seguridad, como tú decías, no solamente hay reconocimientos de nuestras instituciones, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería de Chile por primera vez en la Constitución, sino que se actualizan además las funciones de esto y de las Fuerzas Armadas. Hoy día las Fuerzas Armadas, por ejemplo, están colaborando en el control fronterizo, colaboran muy activamente en las situaciones de emergencia o de catástrofe, en los estados de excepción que se decretan hoy día cada vez más frecuentemente y lamentablemente. Y esos roles hay que reconocerlos a nivel constitucional para que la legislación también se vaya adaptando y modernizando estas instituciones. Aquí luego vienen sendos perfeccionamientos al Ministerio Público, creando la obligación constitucional de establecer, por ejemplo, fiscalías supraterritoriales, que para el caso de la macrozona sur o de los crímenes que estamos viendo en la zona norte, van a ser bien fundamentales, Maxi, porque hoy día tanto fiscales como jueces que actúan bajo una lógica de jurisdicciones demarcadas de territorio, están sufriendo amenazas a ellos y a sus familias por la persecución del crimen organizado, y entonces es importante que existan fiscalías que tengan una supervisión que vaya más allá de un territorio específico y puedan investigar cuestiones que están ocurriendo en otros territorios sin verse expuestos a las amenazas del crimen organizado. Este mismo Ministerio Público ahora va a contar bajo la propuesta con un consejo que lo va a asesorar en la política persecutoria del crimen. Y ese consejo no solamente va a estar integrado por Carabineros, por la Policía de Investigaciones, sino que también por el Servicio de Impuesto Interno, por la UAF, por el Ministerio de la Mujer, bien relevante para las mujeres y los delitos y crímenes a los que nos vemos expuestas, poder tener un decir en esa política que va a seguir el Ministerio Público para la persecución de los delitos contra nosotras. Luego te diría que también en materia de terrorismo hay importantes avances en el texto constitucional. Por primera vez se reconoce un derecho de las víctimas del terrorismo a ser indemnizadas por parte del Estado, cuestión que a mí me parece que es lamentable que tengamos que hacerlo, pero es un tremendo avance para las víctimas, considerando lo que está ocurriendo hoy día en vastas zonas del sur de nuestro país, y para qué decir, también comenzando a ocurrir en el norte. Entonces, en materia de seguridad, por cierto que hay avance. En materia de las De hecho, en materia en materia de terrorismo, yo vi varias diferencias. Por ejemplo, o sea, partamos de la base de que el texto anterior, la palabra terrorismo no salía ni siquiera, o sea, de la convención fallida. Uno buscaba incluso en PDF, control F, como quieran buscar, terrorismo, no existía la palabra. Ahora yo vi, aparte del que tú mencionas, que el caso del terrorismo, ¿cuál fue el que mencionaste en particular? La indemnización. Claro, la indemnización. Aparte también está la posibilidad de decretar estado de sitio por atentado terrorista. Sí. También, no sé, la Constitución actualmente vigente, quienes cometen actos de terrorismo están inhabilitados por 15 años para ejercer cargo público o de elección popular. Ahora es una inhabilitación perpetua, o sea, quien cometa actos de terrorismo no puede ser funcionario público. Y también me pareció bien importante el terrorismo relacionado a los partidos políticos. Así que hay partidos políticos que incurren en actos de terrorismo, ya sea como autor o cómplice. También el Tribunal Constitucional lo puede declarar como inconstitucionales. O sea, hay al menos 4 diferencias importantes en terrorismo respecto a la propuesta vigente. Sí, y yendo al caso de los partidos políticos es todavía más exigente porque ni siquiera se requiere terrorismo, sino que más bien incitación a la violencia. Claro. Es una causal para que el Tribunal Constitucional los declare inconstitucionales. Cuestión que, digámoslo, y con todas sus letras, ocurrió bastante recientemente en nuestro país, donde el año 2019 fuimos testigos de cómo muchos partidos políticos fueron verdaderos cómplices pasivos de la violencia que empezamos a vivir todos los chilenos desde octubre y que solo se aplacó con la llegada de la pandemia. Luego se dice mucho, Maxi, que hay retroceso respecto a las mujeres y eso mismo, sí. no es verdad. Y no es verdad porque en esta Constitución se les vienen garantizando una serie de derechos que tienen que ver y fortalecen la participación política de las mujeres con normas de paridad de entrada, esto es de acceso equilibrado a las candidaturas de cargos de elección popular. Esto es bien importante porque se asegura a nivel constitucional y en forma permanente. Nosotros hoy día tenemos una ley de cuotas de entrada, como se le ha llamado, ¿no es cierto?, de 60-40, pero que es una ley que tiene vigencia transitoria y termina de regir por ahí por el año 2030. En cambio, ahora esto queda asegurado en la Constitución y además, en ese mismo artículo, el Estado también debe garantizar
y para ello entonces va a tener que tomar acciones y mecanismos para fomentar la participación política de las mujeres. Eso es bien, bien relevante y bien novedoso. Lo mismo ocurre con los cargos directivos de los partidos políticos. En los cuerpos colegiados de los partidos políticos, hoy día la ley de partidos políticos establece una base de equilibrio de género. Bueno, ahora eso se lleva a nivel constitucional y por lo tanto también en las directivas de los partidos políticos vamos a empezar a ver que constitucionalmente ese equilibrio está garantizado y asegurado. Una norma que a mí no me convence tanto, pero que también vale la pena destacar porque hay personas que sí la encuentran relevante, por lo menos para dar un empujón también a la participación política de las mujeres, es la paridad de salida, ¿no es cierto? Que en este texto constitucional más bien se mandata al legislador, o sea, va a tener que ser el Congreso el que, si es que esto se aprueba, el que va a tener que dictar una ley para garantizar que por lo menos por las próximas 2 elecciones del Congreso o hasta que se llegue a este equilibrio de 60-40 de participación efectiva en el Parlamento de mujeres y de hombres, existan esta regla de paridad de salida. A mí no me gusta mucho porque un poco se encamina hacia las democracias más identitarias que representativas, pero es un mecanismo transitorio y es un mecanismo que al final del día queda al legislador resolver de manera que tampoco se impida o se malogre la voluntad popular que se manifiesta en el voto, ¿no es cierto? Al final esto de meter la mano en la urna también es un problema y hay algunos mandatos para el legislador para que esa metida de mano en la urna sea lo menos lesiva posible. Pero no solo en política, Maxi. Acá las mujeres también vemos una serie de avances respecto de cuestiones que nos preocupan en lo cotidiano. Y, por ejemplo, aquí se viene garantizando que el Estado va a tener que coordinar y financiar un sistema de sala cuna medio menor que va a estar coordinado y financiado por el Estado de manera obligatoria. Eso es un tremendo avance si uno considera que además está inserto dentro del derecho a la educación, ¿no? Y no del derecho al trabajo, con lo cual en el fondo las mujeres no solamente vamos a contar y vamos a exigir del Estado que cumpla con esta obligación de cuidados, pero también de estímulos educativos primarios para los infantes que es tan importante en esa etapa del desarrollo. Luego también la Constitución asegura y garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres que ocupen una posición igual y con un mismo empleador. Y entonces ahí se va a tener que adaptar el sector privado, se va a tener que adaptar posiblemente la legislación para cumplir con ese mandato constitucional. Por primera vez la Constitución también reconoce el valor de los cuidados para la vida en familia y en sociedad, estableciendo deberes al Estado de promover la corresponsabilidad en el cuidado, es decir, que no siempre recaiga probablemente en las figuras femeninas de la familia, sino que también en las masculinas o en los jóvenes que forman parte de esas familias que también puedan coayudar con corresponsabilidad en esos cuidados, debiendo el Estado ejecutar acciones para la promoción, también dice ahí, no solo de la maternidad, sino que también de la paternidad en lo que concierne al cuidado de nuestros hijos más pequeños. Entonces aquí hay una serie de normas que tienen que ver con las mujeres, pero no solo con las mujeres, sino porque son banderas transversales políticamente. Aquí estas banderas las ha promovido, lo hemos visto en el pasado, parlamentarias y parlamentarios de derecha y de izquierda, y por eso es que a mí me cuesta también el argumento cuando se dice desde la izquierda que hay retrocesos para los derechos de las mujeres, cuando en realidad en comparación con la Constitución vigente hay puros avances. Claro. Y también veo harto avance en materia de derechos sociales, porque se tiende a decir que está en la Constitución, que establece pocos derechos sociales. El derecho a la vivienda, por ejemplo, que no está en la Constitución actual, está en la propuesta. Derecho al agua, al saneamiento. No solamente está el derecho, porque yo recuerdo la convención anterior, que una cosa era garantizar el derecho, pero otra cosa establecer mecanismos para uno poder hacer valer ese derecho, ¿no? Que en el fondo es una prestación social. Y la propuesta la que tú y también el Consejo Constitucional trabajaron, se establece además esa garantía, o sea, no solamente se establecen derechos sociales y se amplía el catálogo, derechos de los niños, niñas y adolescentes, también lo vi que está en un artículo en la nueva propuesta, sino también, por ejemplo, el caso de vivienda, salud, educación, saneamiento del agua, incluso hay una acción de protección para acudir a tribunales, para que sean los tribunales quienes ordenen al Estado satisfacer ese derecho. ¿Nos puede contar un poco cómo queda la protección de los derechos fundamentales en la nueva propuesta constitucional y cuáles son los derechos que los más notables o la mayor innovación en términos del catálogo de derechos, que yo a simple vista se ve que es bastante más abultado en la propuesta que en el texto vigente? Sí, mira, lo primero es decir que en el contexto del artículo primero de esta propuesta constitucional,
Y luego de reconocer la dignidad humana, el valor de la persona, de su libertad y el rol que cumplen las familias, se reconoce la organización de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Ahí ya hay una primera señal muy potente del rol que le va a tocar cumplir al Estado si es que se aprueba esta propuesta. Pero no solo al Estado, porque acto seguido la propuesta reconoce también la libertad de asociación y la posibilidad de que las personas se puedan reunir en diversas agrupaciones con distintos fines que el Estado va a reconocer y va a respetar, y son agrupaciones que diría yo en su generalidad coadyuvan en la labor del Estado no solamente con fines sociales, sino que coadyuvan también en la creación de mayores oportunidades para las personas, lo que es clave en un Estado social y democrático de derecho o en cualquier Estado en realidad, ¿no es cierto? Entonces, la combinación entre el reconocimiento del rol del Estado más el reconocimiento de lo que le compete hacer y está llamada a hacer la sociedad civil es una buena combinación porque ninguno de los dos estamentos da abasto por sí solo para satisfacer probablemente las demandas que tienen los distintos grupos y personas en una sociedad. Y luego de eso, efectivamente, como tú bien dices, en el catálogo de derechos se reconocen nuestros derechos y libertades clásicos, que son muy relevantes, también nuestros derechos y libertades económicas, y llamo la atención a las libertades económicas porque pareciera ser que a veces el carril del Estado social y democrático de derecho, ¿no es cierto?, va por un lado y que las libertades económicas no tuvieran nada que ver, cuando en realidad es imposible lograr un Estado social de derecho que cuente con recursos suficientes, recursos fiscales para hacerse cargo de las demandas y al mismo tiempo no aseguramos las oportunidades para el progreso, ¿no es cierto? Porque sin progreso difícilmente se va a poder recaudar lo necesario para que ese Estado cuente con recursos fiscales para poder llevar a cabo la política social. Entonces, el equilibrio de estos dos factores es muy relevante y las libertades económicas se garantizan y no en la forma en que lo hacía la Convención, sino que explícitamente, derechamente, sin ambigüedades, sin eufemismos, para que las personas puedan emprender y desarrollar todo tipo de proyectos, ya sea empresariales o sociales, con tranquilidad. Y luego, ¿no es cierto?, viene lo que tú dices, que es que cómo se van reconociendo estos derechos sociales, algunos de ellos ya reconocidos en nuestra Constitución vigente, como la salud, la educación, la seguridad social, pero que se profundizan y se desarrollan quizás con un alto grado de detalle. Uno podrá compartir la cantidad, digamos, de texto que puede haber en el desarrollo de esos derechos o no, pero la verdad es que están seriamente desarrollados, ¿ya? Posiblemente algunas de esas cosas podrían haberse dejado al legislador, pero nada de lo que está ahí contraría nuestra tradición en materia de prestación de derechos sociales, y es más, se amplía el abanico. ¿Y por qué se amplía el abanico? Porque se reconoce directamente respecto a algunos de estos derechos sociales ciertas libertades que nuestra Constitución actual no reconocía. Así como la Constitución vigente hoy día reconoce la libertad para escoger el régimen de salud al cual uno se va a adscribir, esa libertad ahora también se reconoce para la seguridad social y también se reconoce para la educación, ¿ya? Y esto es súper, súper importante porque de alguna manera la señal muy concreta que se está dando con eso es que nadie podría ser capturado por monopolios estatales que van a prestar estos derechos sociales, de manera que las personas van a poder elegir y van a poder elegir, y más allá de sus capacidades económicas, porque aquí hay sendos deberes para el Estado de financiar estas prestaciones, van a poder elegir los sistemas que de alguna manera se erijan como mejores, como más oportunos, con servicios de mayor calidad, ¿ya? Y entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo voy a poder elegir si quienes eligen finalmente son los que tienen recursos? Pero es que aquí también, en esta Constitución, en el artículo 24 de la propuesta, se establecen una serie de deberes para el Estado. Uno de esos deberes es, por ejemplo, remover los obstáculos para que las personas puedan ejercer con plenitud estos derechos sociales y además ocupar el máximo de recursos fiscales con responsabilidad fiscal, porque aquí hay que asegurar estos derechos no solamente para las generaciones presentes, sino que también para las futuras, ¿ya? Entonces el Estado va a tener que efectivamente coordinar y financiar redes de apoyo para que efectivamente las personas puedan ejercer su libertad de elección. En materia previsional, por ejemplo, es bien emblemático. Hoy día nuestros recursos de ahorros para la vejez, para las pensiones, después de que nos jubilamos, los administra por ley, ¿no es cierto?, gestores privados. Puede haber un gestor público, por supuesto, pero no se ha legislado al efecto. Con esta nueva Constitución, al establecer la libertad de elección, se está imponiendo un mandato al legislador para que también haya uno o más gestores públicos. Entonces el abanico de la cancha más bien se amplía y no se achica. Y como tú bien recuerdas, y para hacernos cargo además de los problemas que ha acarreado el actual recurso de protección, que hoy día no ampara
prestaciones sociales, sino que más bien ampara libertades clásicas o libertades de elección, y que la Corte Suprema, desde mi punto de vista, siendo bastante activista, ha ampliado el ámbito de aplicación del recurso de protección a esos derechos, generando problemas para el funcionamiento democrático, generando problemas para las arcas fiscales, se genera una acción especial. Y esa acción especial lo que hace es que las personas, cuando ya se les ha legislado cómo, cuándo y quiénes tienen derecho a exigir una prestación social que está garantizada por la Constitución, si esas personas que teniendo esos derechos legalmente establecidos no están recibiendo esa prestación por un acto ilegal del Estado, bueno, entonces esas personas pueden ejercer una acción ante tribunales para demandar lo que explícitamente la ley le ha atribuido como prestación, ¿ya? Pero no lo que ocurre hoy día, que son demandas genéricas, que son demandas que al final se terminan asilando no en el derecho social, sino que más bien, por ejemplo, en derecho a la vida, que es lo que ha ido ocurriendo con salud, ¿no es cierto? Con la propiedad también, ese fenómeno de la propietarización del derecho. Sí. Bueno, y también se le pone, pero también se le pone tope al activismo judicial, que era un tema también que ha sido bien Sí. debatido el último tiempo, ¿no? Cuando los jueces juegan sin legitimidad democrática, o sea, básicamente 3 jueces en Chile, que como tienen mayoría en una sala de 5, pueden hacer política pública a 10 y 3 siniestra, ¿no? Porque esto va para los dos lados. Sí, pues además los jueces También, no son electos por la ciudadanía para claro, eso. Entonces, al final es arrogarse facultades que no tienen, y en eso la propuesta constitucional tiene 2 o 3 normas bastante explícitas de que no pueden eh, arrogarse facultades que no tienen, no pueden tampoco hacer política pública con sus resoluciones o fallos, y a través de esta acción, que más que ir a reclamar un derecho constitucional directo, lo que hace es reclamar una prestación que el legislador ha otorgado explícitamente. también yo veo que esta propuesta tiene mucho avance en materia de modernización del Estado. O sea, cuando uno ve hoy día las encuestas de cuáles son las principales, digamos, lo que la ciudadanía pide o quiere que los políticos hagan cargo, en primer lugar está la delincuencia por lejos, también está la corrupción y en alguna medida también la modernización del Estado. Quizás no aparece entre las primeras prioridades, pero cuando se toca el tema existe como una sensación generalizada de que el Estado es un pagadero de favores políticos, que está cooptado por nepotismo, no necesariamente la gente que está en la administración pública es la más capaz. Y veo que también hay algunas medidas en ese sentido. De hecho, recuerdo que se acogió una iniciativa popular de norma que fue impulsada por Pivotes, con Horizontal y algunos centros de estudios más, que va en ese sentido. Y también algo que creo que ha sido poco, bueno, no estamos en campaña aún, pero quizás debiese dársele más visibilidad, un consejo de políticas públicas también y de seguimiento legislativo, porque una cosa es hacer leyes, políticas públicas que pueden ser muy bien intencionadas, pero luego pasan 5 o 10 años y nadie ve efectivamente si esa ley que se aprobó hace 10 años, cuáles eran sus finalidades y se las cumplió o no. Y yo veo que hay avance bien importante en tanto de organizacionalmente, y además ciertos principios generales para que la administración pública estén lo más capaces, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la modernización? Quizás con lo que dije ya abarqué mucho el tema, pero he visto que hay avances bien sustantivos y de hecho lo tomo relacionándolo con la primera pregunta. O sea, Amarillo decía que en modernización del Estado, los avances en esta propuesta eran una de las ideas fuerzas por las cuales ellos se inclinaban por él a favor. Sí, yo efectivamente, Maxi, estás revelando un buen conocimiento del texto, lo que se agradece porque ayuda a la información y a la difusión. Yo voto a Mira, favor, por si acaso, por si no se notó. muy bien, muy bien. Felicitaciones, porque yo creo que estamos votando por la estabilidad de nuestro país. Mira, yo pienso, a ver, Maxi, que esta pregunta tiene varias aristas y voy a tratar de ser breve en ella. La primera gran modernización, creo yo, tiene que ocurrir a nivel de nuestro Congreso Nacional, porque ese es hoy día el tomador de decisiones de política pública junto con el presidente de la República, y hoy día tenemos severos problemas de funcionamiento y de diseño del sistema político. Es clave abordar eso, porque si eso no ocurre, entonces las demandas, tanto ciudadanas como aspiraciones de progreso y de mayor desarrollo que requieren una bajada legislativa, no van a ser posibles con el Congreso fragmentado, con parlamentarios del 1% como hay hoy. Entonces, la primera gran reforma es al sistema político para achicar la Cámara de Diputados y al mismo tiempo achicar la magnitud de los distritos, cosa que elijamos parlamentarios con más votos, más representativos de la mayoría, y esas mayorías ser más capaces entonces de ponerse de acuerdo en el Parlamento con el gobierno del color político que sea. A esto se suma el umbral también del 5% para que los partidos a nivel nacional tienen que tener ese umbral para acceder a un escaño en el Congreso,
lo que nos va a llevar la sumatoria de estas medidas de 21 partidos o más que hay hoy día en el Parlamento a cerca de 8 o 7 partidos, lo que es un nivel bastante razonable y que nos va a permitir una buena combinación entre representación y gobernabilidad. Esa es la primera lista. Luego, en modernización del propio Congreso, aquí hay varias novedades. La primera es que se introduce una oficina parlamentaria técnica que va a colaborar con los parlamentarios en el análisis de impacto regulatorio tanto de sus propias mociones como de aquellas que vengan del Ejecutivo, además de servir de una contraparte efectiva en los proyectos del Ejecutivo que son más técnicos, como es, por ejemplo, la Ley de Presupuestos de la Nación, como son los proyectos tributarios, los proyectos de pensiones, una verdadera budget office como a los Estados Unidos, que ciertamente no somos Estados Unidos, pero esperamos ir encaminando el diseño institucional para contar con un buen apoyo técnico en el Congreso, de manera que sea un contrapeso efectivo a los equipos siempre bien preparados del gobierno y de los distintos ministerios. Pero no solamente en el track record legislativo, digamos, de cómo se generan los proyectos de ley o cómo llegan los parlamentarios al Congreso, sino que, como tú bien recordabas después, a la salida, ¿verdad? Una vez que las leyes son despachadas por el Parlamento, tiene que haber alguna instancia técnica que, transcurrido algunos años de implementación de esas leyes, sea capaz de evaluar si esa ley cumplió los propósitos para los cuales estaba destinada, si los recursos que se destinaron al efecto fueron suficientes, si fue eficiente esa destinación o si más bien era otra la política pública a la cual se debieron haber destinado esos recursos, si hay proyectos de ley, digamos, o leyes ya a esa altura que han devenido en obsoletos para las necesidades siempre cambiantes y dinámicas de la población. Y entonces se genera un consejo evaluador, como tú bien decías, de políticas públicas y de las leyes, que es un consejo ajeno al Congreso, que va a tener una composición técnica con un sistema de asignación parecido al de los miembros del Banco Central, que no reemplaza la soberanía popular, sino que más bien, dado su carácter técnico, va a hacer recomendaciones tanto al presidente como para el Congreso con una agenda de revisión de proyectos que ya hayan salido del Parlamento y estén en ejecución, que va a servir para ir reorientando con eficiencia los recursos públicos, las capacidades legislativas para atender las necesidades de la población. Y obviamente un Estado social y democrático de derecho no podría llamarse tal si no moderniza sus procesos y lo que hacen sus funcionarios. Y ahí entonces, en el capítulo de gobierno, en las bases generales de la administración del Estado, se introducen una serie de innovaciones que van a permitir, por un lado, mayor flexibilidad en la organización de los servicios públicos, en su organización interna, le van a permitir también al presidente de la República, en sus primeros meses de mandato, reorganizar ministerios y servicios de manera tal que eventualmente pueda tener menos de 24 ministerios, no más, pero sí menos de 24 ministerios, fusionando aquellas áreas de los ministerios que están duplicadas y que presentan entonces hoy día ineficiencia en atención a la población, pero además se moderniza el Estatuto del Empleo Público. Y aquí nos encaminamos hacia un régimen general común de contratación basado en el mérito, competitivo, transparente, que va a estar obviamente a lo largo de toda la carrera funcionaria, con miras a las evaluaciones de desempeño, donde las personas van a poder ascender vertical y horizontalmente dentro de los o intra los servicios, pero en base a su buen desempeño objetivo y donde eventualmente puedan ser desvinculados con un sistema de seguros o de indemnización de perjuicios que para buena parte de la administración pública no existe. Natalia, no sé si es que lo vi o quizás no lo vi a la pasada, pero leyendo la propuesta, quedó finalmente esa norma en virtud del cual el presidente puede escoger 3 proyectos de ley para darle tramitación más expedita en el Congreso. Sí, es lo que se denomina la agenda prioritaria del presidente Eso. de la República. Y sí, efectivamente eso va a ocurrir. Todos los años el presidente va a tener, como tú bien dices, un número determinado de proyectos de ley a los cuales le va a dar prioridad, que es un nivel mayor de urgencia porque está regulado ahí, que tienen que ser despachados máximo en el plazo de un año, ¿no es cierto?, desde que se le da esta categoría de agenda prioritaria, pasando los trámites en el Congreso que sean necesarios, para que se cumpla con esta prioridad que el presidente dispone y con un Congreso que va a funcionar en régimen, y soy majadera en eso porque no todo esto tiene una aplicación inmediata, ¿no es cierto? Todas estas normas requieren, para ser legitimadas también por la política y por la ciudadanía, de ciertos periodos de acomodación, ¿no es cierto? Entonces, estos umbrales que yo te decía, de lo aplicable a los partidos políticos, entran con normas transitorias que van a permitir ciertas flexibilidades en la primera elección de parlamentarios,
el redistritaje se le encomienda al CERVEL, pero tiene que ser aprobado por el próximo Congreso, ¿no es cierto?, para que cuente con la venia de la voluntad ciudadana y popular manifestada por nuestros representantes, pero ya en régimen, efectivamente, con un parlamento más gobernable, esas agendas prioritarias van a ser sin duda una gran herramienta para el presidente de la República. Natalia, llevamos casi 40 minutos, está muy entretenido la conversación. Hay un tema, yo estoy viendo una encuesta que salió hoy día mismo, de feedback. Bueno, todas las encuestas están mostrando que está aprendiendo a favor, o sea, está remontando de a poquito, pero ya 10 puntos, en algunos han bajado de nuestros 12 puntos, ya han estrechado la diferencia. Estoy viendo una encuesta que dice que en la izquierda, por ejemplo, esta de feedback, el 92% de quienes se perciben de izquierda va a votar en contra, y solamente un 3% a favor, o sea, 93-3. En la derecha, quienes se dicen de derecha, a secas, 65% dice estar a favor y un 23% en contra. Pero ahora cuando uno ve, hay una segunda pregunta que son aquellos que se consideran ya no de derecha o izquierda, sino centro-izquierda, centro-derecha. Y dice que quienes son de centro-izquierda, un 73% está en contra y un 3% a favor. Y acá esto me parece bien curioso. Quienes se consideran de centro-derecha, un 43% está a favor y un 32% en contra. O sea, un tercio de quienes se perciben de centro-derecha van en contra. O sea, en buena parte, a diferencia quizás de otros procesos electorales, donde uno a veces tiene que convocar a personas de centro, hay un desafío de convencer, por así decirlo, a los propios, ¿no? En tu caso, tú que eres consejera experta por la UDI, cuando uno ve estos datos, probablemente muchas personas que se identifican con la UDI, centro-derecha, están en contra de esta propuesta constitucional. ¿Qué mensaje tienes para esas personas? ¿Cuáles dicen ser los motivos por los cuales alguien de centro-derecha debiese votar a favor de esta propuesta constitucional? ¿Y cómo crees tú, o planteándolo de otra manera, cómo convencer a esas personas de que esta propuesta efectivamente es mejor que lo que actualmente nos rige? Sí, mira, yo creo que nosotros partimos esta discusión en marzo con buena parte de la ciudadanía en contra, ¿ya? Y lo digo porque la verdad es que cuando uno ve la evolución de las encuestas desde marzo, la encuesta CADEM, que viene midiendo el trabajo de la comisión experta desde que se instaló, la verdad es que nunca la ciudadanía se sintió cercana a este proceso. En buena medida, yo creo que esto tiene que ver con una cierta inercia derivada del proceso anterior, que fue tremendamente vergonzoso y que terminó con un rotundo fracaso, pérdida de recursos, pérdida de tiempo, de oportunidades para el país, y eso se traduce también en pérdida de oportunidades para los ciudadanos, y eso los ciudadanos lo resienten, ¿ya? En segundo lugar, yo creo que también hay un grupo de personas que no se manifestó satisfecha de que la política, digamos, hubiera reiniciado un proceso sin consultarle a la ciudadanía si eso era lo que la ciudadanía quería, ¿ya? Y de alguna manera sintieron que no se había respetado la voluntad de quienes votaron o votamos rechazo en el proceso anterior, ¿ya? Que dejaba vigente la Constitución que hoy día rige a nuestro país, y muchas de esas personas entonces no se sintieron identificadas con el inicio de este nuevo proceso, a pesar de que era un proceso con bases, con pesos y contrapesos, un proceso muy distinto y que demostró ser muy distinto tanto en la forma como en el fondo. Pero uno tiene que entender ese sentir, porque aquí hay cierta fatiga constitucional y también el sentir de las personas que se sintieron pasadas a llevar en su decisión del plebiscito del año pasado, donde había una consecuencia clara en la Constitución vigente, y esa consecuencia no es que no se haya respetado, pero se optó por un camino alternativo, ¿ya? Y ese camino alternativo no a todos los convocó. Entonces, uno tiene que partir teniendo muy claro que ese es un desafío desde el primer día, ¿ya? Aquí no es que haya habido un apoyo inicial enorme como el que tuvo la Convención Constitucional el año pasado, ¿no es cierto? Y que ese apoyo fue cayendo, sino que nosotros siempre hemos tenido la pista cuesta arriba, por así decirlo, ¿ya? Y entonces en esa pista cuesta arriba uno tiene que considerar que hay votantes de centro izquierda y de centro derecha que no se sienten convocados. Los de centro izquierda por el llamado que hace la izquierda, ¿verdad? La izquierda más extrema, de decir que esta es una constitución de las derechas, una constitución maximalista, una constitución que pasó máquina, que se lleva la pelota para la casa. Y yo a ese mundo de centro izquierda le digo varias cosas. Le digo que aquí hay muchas propuestas de la comisión experta que fueron acogidas por el Consejo Constitucional, muchas de las observaciones que hizo la comisión experta integrada mitad y mitad por izquierda y derecha fueron acogidas por el Consejo Constitucional, y aquí hay banderas históricas de ellos recogidas. Y esas banderas históricas tienen que ver con que ya no van a haber más leyes orgánicas constitucionales,
el Tribunal Constitucional ya no es una tercera cámara porque injustamente criticada por aquello. Aquí se hizo un diseño en que el fallo del Tribunal Constitucional se reenvía al Congreso para que el Congreso arregle los proyectos de ley antes de salir del Parlamento y no sea el Tribunal Constitucional el que dictamina cómo queda la ley, ¿ya? Se requieren además quórums muy altos para declarar la inconstitucionalidad de fondo de un proyecto de ley en trámite, 3/5 de los ministros del Tribunal Constitucional, y para declarar inconstitucional una ley ya vigente, 3/4 de los ministros, que suben a 11, ¿ya? Aquí, derechos de las mujeres, que son banderas transversales, pero que la izquierda siempre las levanta con mucha fuerza, como te decía antes, reconocidos y un avance sustantivo respecto de la Constitución vigente. Aquí hay mecanismos de participación ciudadana que siempre la izquierda ha reclamado y querido reconocer en el texto constitucional. Aquí hay todo un capítulo dedicado a los partidos políticos y a los mecanismos de participación que son muy relevantes y van a hacer que los ciudadanos se involucren más en la deliberación de las políticas públicas. Son banderas tradicionalmente de la izquierda, lo mismo que el reconocimiento de los pueblos indígenas, de la participación política de esos pueblos indígenas, el Estado social y democrático de derecho. Entonces a mí me parece injusta desde el lado de la izquierda la crítica que se hace de que ellos no están identificados en este texto. Y a quienes son de derecha o se identifican con las ideas de derecha, yo les diría que aquí, en este texto constitucional, no solamente hay perfeccionamientos institucionales muy importantes para los órganos autónomos constitucionales, que son una base bien relevante para el funcionamiento de los pesos y contrapesos al poder, que es algo que a nosotros nos preocupa en general muchísimo, los controles a quienes ejercen el poder del Estado, el poder de turno. Esas instituciones están robustecidas, perfeccionadas y modernizadas en esta propuesta. Aquí hay un Congreso con todas sus letras, una Cámara de Diputados y un Senado con checks and balances entre ellos y con eficientes, creo yo, nuevos mecanismos para orientar un debate legislativo más razonable y más técnico, con los ejemplos que te daba antes. Y nuestros derechos y libertades clásicas se reconocen explícitamente, ampliamente, no solamente el derecho de propiedad de manera robusta, no como lo hacía la Convención, sino que la libertad de emprender, el deber del Estado de fomentar el emprendimiento y la innovación, la libre competencia por primera vez en la Constitución, los derechos también de los consumidores como contrapartida, se garantizan las libertades de elección en los derechos sociales, la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, están detalladamente recogidos, quizás con mucho detalle, pero con buenas noticias para quienes creemos en la libertad, en el derecho de los padres y nuestro deber también de educar a los hijos, en la posibilidad de que existan estamentos público-privados para colaborar con la prestación de derechos sociales, el reconocimiento de esas agrupaciones y de su autonomía explícitamente reconocida, deberes nuevos de probidad y de transparencia para los estamentos del Estado. Entonces, yo creo que para las preocupaciones de quienes somos de derecha o creemos también en una democracia más liberal, esas preocupaciones están recogidas. Hay modernizaciones relevantes para nuestro mejor sistema democrático y político, y yo invito a las personas que se informen, que lean el texto, que nos ayuden en este desafío de convencerse de que sí, tenemos una buena constitución vigente, pero la que viene toma prácticamente todos los elementos de esa constitución vigente y los lleva al siglo XXI, modernizándola, sus instituciones, para los desafíos de migración, de crimen organizado, políticos y de modernización del Estado que tanto necesitamos. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Llevamos casi 50 minutos. Encantado siempre de conversar contigo. Se aprende mucho además. Y mucho ánimo también por esta campaña que está a la vuelta de la esquina. Te iba a desear suerte también en tu última semana como consejera experta, pero ya no hay mucho más que hacer. Nada más que difundir, tratar de que la gente se informe, como tú dices, que voten informado, que lean la propuesta. Es algo larga la propuesta, es cierto, pero como tú dices, porque en algunos casos se quiso ser muy detallista para que las personas vean que algunos derechos realmente están resguardados con una protección bien robusta. Así que muchas gracias, Natalia. Nos vemos para la próxima y mucho éxito también en este desafiante mes y algo más que queda antes del plebiscito. Muchas gracias, Maxi, y a Piensa, y bueno, contamos con ustedes para la labor de información, de difusión, para que también nos saquen al pizarrón con interrogantes, con dudas, con eventuales críticas que podamos ser capaces de contestar, siempre disponibles para colaborar en este desafío, y ojalá que podamos cerrar la discusión constitucional en diciembre por el buen futuro de nuestro país y de sus habitantes. Así es. Bueno, y gracias a todos también por este Diálogo Piensa. Nos vemos la próxima semana con un invitado que ahí les contaré quién es. Chao, estén bien.